Tengan ustedes muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de modelación de edificaciones. Bienvenidos a nuestra segunda sesión, en donde vamos a empezar ya con el uso del software Revit, ¿no? Este software que ya habíamos conversado, que es de la compañía Autodesk. Autodesk, una marca, una compañía californiana eh, que ha venido aportando a la industria de la ingeniería con softwares para diseño, ¿no? Para ingeniería mecánica, ingeniería de carreteras, construcción, etcétera, ¿no? Habíamos visto que su producto estrella con el cual se había vuelto conocido es el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD. AutoCAD hace mucha referencia a el término CAD, ¿no? Que significa dibujo asistido por computadora, ¿no? Computer Assisted Drawing o Computer Assisted Design, ¿no? O diseño asistido por computadora también se le suele llamar. Ese es su software estrella, un software que también hay que instalarlo. Ustedes también lo van a instalar. Yo aquí lo tengo. Vamos a trabajar con el AutoCAD. El AutoCAD puede ser la versión de año que ustedes quieran. Les aconsejo, bueno, si ya lo tienen en español no hay ningún problema, ¿no? Pero de preferencia a futuro, procuren tenerlo en inglés, porque el AutoCAD, el tema de los comandos, son diferentes en inglés que en español. Pero si ya lo tienen en español no hay problema. Con respecto al Revit, sí, que sea Revit versión 2022. No va a haber, teóricamente no va a haber problemas con su computadora, no va a ser necesario que se compren una nueva laptop, no piensen que se tiene que comprar una nueva laptop, no. Personalmente les cuento que mi laptop es una normalita, una que tiene más de 3, 4 años, ¿no? Una Core i7 de sexta generación, séptima generación creo. Me la compré por $3,500 hace 4 años, para que se hagan una idea, y me corre normal el software sin ningún problema. Así que no creo que una tarjeta de video especial o un procesador especial sean necesarios. Ya les voy a ir explicando por qué, ¿no? Porque sí van a haber otros momentos, bueno, todavía no es el caso vuestro, pero por ejemplo, ya modelar algún tipo de proyecto mucho más, hay proyectos que son pesados, ¿no? Que son pesados, que son grandes, ¿no? Archivos de ya casi estamos llegando al gigabyte. Imagínense que un archivo pese casi un gigabyte, ¿no? Entonces, eso ya requiere, ¿no? Una buena tarjeta de video, requiere un buen procesador, pero en el caso de los proyectos pequeños que vamos a ver ahora, no es necesario. Su compañera Paola Melanie nos comenta que ella tiene el 2021, el software 2021. Les voy a explicar el software del AutoCAD. Pregunto para no tener ambos abiertos. Puedes tener el Revit y el AutoCAD abiertos al mismo tiempo. No es gran esfuerzo para tu laptop, ¿no? Si es que ves que empieza a salir humo, ya ahí sí podrías estar cerrando. No creo que salga humo, ¿no? No, pero normalmente no pasa nada, no pasa nada si tienes los dos, los dos softwares abiertos al mismo tiempo. No se preocupen, los pueden tener abiertos los dos, ¿no? Ah, le estaba mencionando a Paola, que dice que tiene el Revit 2021. ¿Saben cuál es el problema con versiones anteriores? De que tú puedes avanzar tu trabajo, todo lo que quieras en el Revit 2021. Y yo en la versión de Revit 2022, vamos a suponer que me pasas tu archivo, ¿no? Me pasas. Yo sí voy a poder abrir tu trabajo que está hecho en Revit 2021, ¿no? Porque yo tengo el Revit 2022. En cambio, si yo te paso un archivo a ti, un archivo que está en Revit 2022, tú
no lo vas a poder abrir en el Revit 2021. Conclusión, que el Revit solamente te permite abrir archivos de versiones anteriores. Tú que tienes la versión 2021, puedes abrir archivos de versión 2021, 2020 y todo lo que sea el pasado, pero cuando alguien te quiera compartir un archivo en 2022, no lo vas a poder abrir. Así que tómalo eso en cuenta, tómalo eso en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo sí voy a poder abrir tu archivo, ¿no? Pero si quisieras hacer un trabajo colaborativo con un compañero y él lo tiene en 2022, no vas a poder abrir los archivos avanzados en el 22. No es necesario que desinstales el 2021, puedes instalar el 2022 y tener los dos softwares al mismo tiempo. Son softwares pesados, pues son softwares pesados que te ocupan alrededor de entre 10 a 20 gigabytes de peso, ¿no? Sí. Aquí nos pregunta, ¿pero puede poner el documento en 2021? No existe esa opción en el Revit de hacer archivo guardar como. No, no existe esa opción de poner, qué bueno fuera, ¿no? Sería interesante que al igual que en el AutoCAD sí se puede. En el AutoCAD sí puedes poner archivo guardar como y versiones para que se abran en versiones pasadas. En cambio, en el Revit se han puesto un poco caprichosos con este tema y no tienen la opción de guardar como. Justo ahora vamos a ver todo lo que es el software, ¿no? Profe, vamos a trabajar con el Revit y el AutoCAD al mismo tiempo, ya eso ya lo respondimos. Puede pasar el link del grupo, porfa, pero puedo poner el documento en 2021. Profesor, usted entonces no hay problema que trabajemos 2021 para que revise nuestros trabajos. Sí, no hay problema, ¿no? Teóricamente ustedes, si lo van a hacer solos, no van a tener la necesidad de hacerlo con otras personas. Me mandan su trabajo y yo lo voy a poder visualizar. Así que, ¿por qué no intentamos? ¿Por qué no intentamos? Si es que ya tienen el 2021, trabajemos con el 2021. Trabajen ustedes con el 2021. ¿Ya? Les repito que el único inconveniente que podrían tener es cuando alguien les pase un archivo en 2022, no lo van a poder abrir, ¿no? Personalmente yo no les voy a pasar ningún archivo en 2022, ¿no? El software Revit 2022, efectivamente, como les viene diciendo, es un software de modelación de edificaciones. Modelación de edificaciones. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder, como dice su nombre, modelar, recrear principalmente obras de edificaciones. Un software en donde se puede modelar obras civiles en general, por ejemplo, podría ser el InfraWorks, ¿no? InfraWorks es otro software también de la rama de Autodesk. InfraWorks es otro software de la rama de Autodesk en donde se pueden modelar obras civiles en general, llámese carreteras, puentes, alcantarillas, canales, etcétera, ¿no? Entonces el Revit solamente se centra a lo que es modelación de edificaciones. Sin embargo, en el Revit a veces se han podido modelar, se pueden modelar también, por ejemplo, reservorios de agua, ¿no? Por ejemplo, he visto que se puede modelar Revit. He visto que han modelado reservorios de agua tranquilamente en el Revit. También he visto que se han modelado muros de contención. Alguna vez yo he modelado un muro de contención en el Revit, ¿no? Entonces, ya que estos son elementos fáciles de modelar, ¿no? Pero sobre todo, digamos que para lo que está diseñado el software Revit es para modelar edificación. Dicho sea de paso, también se puede modelar topografía. Topografía. Justamente hoy vamos a ver cómo modelamos la topografía, ¿no? A partir de datos de un levantamiento topográfico, por ejemplo. Lo primero que encontramos de interfaz en el software es este espacio, ¿no? En la parte izquierda tenemos, se divide en dos, ¿no? Modelos y familias.
Los modelos son el archivo propiamente dicho, ¿no? El archivo en el cual se crean los modelos. Nuestros archivos a modelar son estos modelos propiamente dichos. Entonces, ¿y qué cosa es ya también familias? Familias son, por otro lado, algunos elementos específicos, parte de los modelos que nosotros querramos modificar o diseñar desde cero, ¿no? Por ejemplo, un modelo es un edificio y una familia puede ser una familia de refrigeradoras o de mesas. A esta familia de mesas ya son elementos, ¿no? Que podemos modificar sus dimensiones, su material. Obviamente nosotros vamos a aprender a modelar modelos, ¿no? Valga la redundancia. En algún momento nosotros podemos aprender también a, a, a modelar familias, ¿no? Cuando, por ejemplo, querramos crear un tipo específico de columna tipo T. Han visto que existen columnas tipo T, entonces queremos modelar específicamente un tipo de columna tipo T, entonces ahí modelaremos familias, ¿no? Una familia efectivamente de columnas. Bueno, para no hacer muy confuso este tema, se dividen los archivos en el Revit como modelos y familias. Ya. Cuando ustedes instalan el Revit, van a tener desde cero un archivo por defecto, ¿no? Seguramente, yo obviamente aquí estoy viendo los últimos archivos que he abierto. Sin embargo, acá probablemente ustedes tengan, como recién lo están abriendo por primera vez y como nunca han abierto ningún archivo, seguramente a ustedes les aparece un archivo por defecto, que es un archivo de ejemplo, ¿no? Entonces pueden abrir ese archivo si desean, no hay ningún problema, o el que les aparezca allí. Y vamos a entrar a la interfaz, del software, ¿no? La interfaz del software posiblemente lo tengan exactamente igual como lo ven acá, ¿no? Se divide por paletas, ¿no? Todos ustedes, les apuesto que todos tienen esta visualización acá arriba. Las mismas pestañas. Arquitectura, estructuras, acero, prefabricados, sistemas, insertar, anotar, etcétera, etcétera. Pero seguramente a lo mejor ustedes no tengan estas paletas que ahorita yo mismo estoy cerrando, ¿no? No importa. Vamos a ver qué cosas son esas paletas. Pero lo que sí convenientemente todos ustedes van a tener es este espacio de trabajo, ¿no? Que tiene un fondo blanco por defecto. No sé precisamente qué estén viendo ustedes en el archivo por defecto que han entrado. Posiblemente estén viendo la edificación en 3 dimensiones, ¿no? Después vamos a ver cómo acercamos, cómo retrocedemos o cómo hacemos estas piruetas. No se preocupen, vayamos paso a paso. Entendamos primero lo que tenemos acá arriba, ¿no? Acá arriba tenemos el simbolito de la R, ¿no? Que es simplemente lo mismo que tenemos acá, minimizar, agrandar o cerrar, ¿no? Aquí tenemos botones de acceso rápido, la clásica, ¿no? Abrir, guardar, hacer, deshacer, creo que es lo que todos los softwares tienen, imprimir, y aquí uno hace herramientas así de como atajos rápidos, ¿no? En este caso, acotar. Personalmente yo casi nunca utilizo, no estoy tan acostumbrado a utilizar estas herramientas por esta vía, pero por si acaso las vamos viendo, ¿no? Aquí en las pestañas, un rato voy a agrandar esto de acá, seguramente lo ven muy pequeño. Ya, ahora sí está más grande, ahora sí lo vemos más grande, ya. Entonces, aquí mi primera pestaña es la pestaña de archivo, ¿no? Archivo, como ya saben, la clásica. Nuevo, abrir, guardar, nuevo para abrir un nuevo proyecto. Inclusive esto lo tenemos antes de entrar, ¿no? Al software, como parte de la interfaz. ¿Nuevo qué? Nuevo proyecto o nueva familia, ¿no?
Luego, abrir también para abrir un archivo en específico, ¿no? Digamos, un proyecto y podemos buscarlo, ¿no? En el explorador de nuestra, de nuestra computadora. También tenemos guardar como, que es tal cual lo que nosotros entendemos como guardar como. Cuando estamos avanzando un proyecto ya existente guardado con anterioridad y queremos crear una nueva versión, ¿no? Entonces hacemos guardar como. También tenemos la posibilidad de exportar como archivos CAD, como PDF, ¿no? Y también como archivo IFC, ¿no? Esta extensión IFC que les había comentado que facilita que nuestro trabajo avanzado pueda ser abierto en otros softwares, en otros softwares. Aquí nos han escrito algo. Ah, ya, muy bien. Y aquí tenemos plotear o imprimir. Todo poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. Todavía no les voy a ir explicando uno por uno, ¿no? Cómo son las herramientas, cómo funcionan, no. Simplemente generalidades, generalidades. Nos vamos familiarizando con el entorno. Ahora, después tenemos la pestaña de arquitectura. Aquí vamos a ver todo lo referente al modelado de arquitectura, ¿no? Entiéndase la arquitectura como los pisos, muros, albañilería, pintura, cerrajeo, escaleras, rampas, componentes como puede ser el mobiliario, ¿no? Los muebles, sillas, mesas, ventanas. Aquí también dice columna, ¿no? Por cierto, los españoles, a lo que nosotros llamamos columna, los españoles le llaman pilar, pilar, ¿no? No se alteren, ya vamos reconociendo cómo es el vocabulario constructivo en otras latitudes, ¿no? En otros países. Los españoles no le llaman columna, le llaman pilar. Pero las columnas o los pilares en este caso son elementos estructurales, no deberían de estar en estructura. Bueno, también existen pilares o columnas arquitectónicas, ¿no? Que son ornamentales. Muchas veces los arquitectos hacen su diseño con columnas, ¿no? Presuponiendo que después el estructuralista allí mismo planteará una columna. Entonces, se puede sobreentender que detrás de esta columna que nosotros vemos ornamental, por dentro sí efectivamente pasa una columna estructural. Por eso es de que, por si acaso, aquí también se plantea columna estructural. Ahora, el término suelo es como los españoles le llaman a lo que nosotros entendemos, no precisamente la tierra, ¿no? A lo que se hace mecánica de suelos, no, no. A lo que nosotros entendemos como el piso, ¿no? El piso. Ahorita yo, por ejemplo, estoy en el sexto piso, ¿no? Y según el vocabulario de los españoles, el suelo que estoy pisando es un suelo de parquet, suelo de parquet. Entonces, entiéndanse al término suelo como el piso, ¿no? El piso. Los españoles se le llaman suelo, suelo a lo que nosotros llamamos el piso, ¿ya? Entonces, hay pisos de parquet, de mayólica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a aprender a diseñar. Seguramente si su Revit está en inglés no hay tanto problema porque los anglosajones no se confunden, no se complican tanto, simple y llanamente le llaman floor, the floor, ¿no? O the column, the floor, the ceiling, ¿no? Aquí el techo es ya también lo que los españoles le llaman a lo que nosotros entendemos como el cielo raso, el cielo raso. No es precisamente tu techo, ¿no? Que tiene allí con lo que nosotros entendemos como techo, ¿no? Que entendemos así que puede tener tejas o calamina. Eso es la cubierta, la cubierta, la cubierta. Ahí está la cubierta, ¿no? En la sierra normalmente utilizamos, por ejemplo, tejas, ¿no? Tejas de arcilla que le dan eso es la cubierta. Aquí en Lima no se tiene mucha costumbre de utilizar cubiertas, ¿no? Generalmente en las edificaciones usan de frente pisos completos, ¿no? O sea, azoteas, por ejemplo. Ahora, el techo, entiéndase que es el cielo raso, ¿no?
ahorita, por ejemplo, yo lo que estoy viendo, ese cielo raso que está pintado, ¿no? Y que tiene algunos colgantes como son las instalaciones, las luminarias, ¿no? Las luminarias salen del cielo raso. Eso es lo que en este Revit se entiende como techo, ¿no? Ahora, en el Revit también se entiende lo que vendría a ser un muro cortina. Un muro cortina. Un muro cortina es básicamente mamparas, ¿no? Eh, estas puertas de vidrio, ¿no? Estas puertas que a veces se pueden extender, muy usadas en nuestro medio, por ejemplo, cuando se tiene un balcón, como el balcón tiene que ser es como una ventana que no tiene alféizar, ¿no? Una ventana que no tiene alféizar, entonces las ponemos con vidrio, eso es lo que se entiende como un muro cortina, un muro cortina. O sea, un muro que después le puedes poner una cortina, ¿no? Así de simple. Las barandillas sí son muy fáciles de entender, las rampas, las escaleras, elementos arquitectónicos imprescindibles, los hay de distintos tipos, ¿no? En forma de U, en forma de L, están compuestos por pasos, contrapasos y descansos, ¿no? El objetivo de una escalera es que te lleve de un nivel a otro nivel, ¿no? Las rampas también tienen una característica muy importante que es la pendiente. La pendiente. Normalmente, constructivamente hablando, medimos la pendiente en porcentaje. En porcentaje. Por ejemplo, una pista, un tramo de una pista tiene una pendiente de 3% o tiene bombeos de 2% a cada lado, un peralte de 4% en una curva, digamos, ¿no? Acá esta rampa tiene una inclinación de 2%, una pendiente de subida de 2%. Eh, Indicar una pendiente en porcentajes es muy fácil de entender. Un porcentaje en sí es algo adimensional, ¿no? Porque es agarrar la diferencial vertical y dividirlo sobre la diferencial horizontal. Ese cociente nos da en porcentaje la pendiente, ¿no? Entonces, entiéndase como una pendiente de 2% que, idealistamente hablando, en una longitud de 100 metros, solamente se sube 2 metros de altura, ¿no? Eso es una pendiente de 2%, ¿no? En Lima nuestras calles básicamente son calles con pendientes mínimas, ¿no? De 1%, máximo 2%, no, mínimas, porque Lima es totalmente llano. Pero en distritos como en La Molina, por ejemplo, hay algunos barrios que tienen pendiente, ¿no? Que tienen pendiente. Los que conocen, por ejemplo, la ciudad de Abancay. Abancay, por ejemplo, es una ciudad que tiene muchas pendientes, ¿no? O bueno, para los que han visto San Francisco, por ejemplo, en California, es una ciudad que sus calles tienen muchas pendientes, ¿no? El tema de la pendiente, como les repito, se suele medir con porcentajes, porcentajes. Ya, a ver, creo que aquí siempre en el internet utilizo una imagen referencial para indicarles el tema de la pendiente. Pendiente porcentaje. Esto sí debe de quedar claro para ustedes, ¿no? Hay una imagen. Esto debe de quedar claro. No debe de haber ninguna duda de entender por qué la pendiente se mide en porcentaje. Por ejemplo, entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Tenemos una diferencial de vertical de 25 metros y una diferencial de 70 metros horizontales. Entonces, la pendiente será 25 sobre 70. En este caso, 35.71%, ¿no? Una pendiente abrupta, abrupta. Para que se hagan una idea, el manual de diseño geométrico de carreteras establece
tener una pendiente máxima de 9%. Nunca vas a, así estés viajando, por ejemplo, estás yendo manejando hacia la sierra, tienes pues tramos que van generando desarrollos, ¿no? Un desarrollo en la carretera, miren, desarrollo, carretera. A ver, vamos a poner carretera en cerro. ¿Cómo les explico el concepto de desarrollos? Qué raro, no encontramos ninguna imagen para que les explique el concepto de desarrollos. Pero bueno, en todo caso, se dan cuenta que cuando cuando una carretera empieza a subir a la sierra, llega a un punto que da la impresión que va hacia un lado y regresa al otro lado. Lo que está haciendo es desarrollos, se llama eso, ¿no? En diseño de carreteras son desarrollos. Y eso lo hace, uno se preguntará, ¿y por qué no subimos el cerro así de frente? ¿Por qué tenemos que estar serpenteando? Porque existe una pendiente máxima, ¿no? De 9%, entonces eso obliga a que tengamos que serpentear el cerro para ganar altura, ¿no? Para ganar altura. Entonces, regresando al tema, las pendientes por eso se miden en porcentajes, ¿no? Yo sé que una pendiente se puede medir también en ángulos sexagesimales o se puede medir en radianes, pero en la construcción, las pendientes, que básicamente quiere dar a entender un ángulo, se miden en porcentajes. Muy bien, aquí también, bueno, un poco que nos hemos ido del tema, aquí tenemos herramientas de etiquetado, ¿no? Para separar habitaciones. Eso ya es cuando vemos una vista en planta. Por cierto, también tenemos que aprender qué cosa es una vista en planta, qué cosa es una vista en elevación, qué cosa es una vista en corte y qué cosa es una vista tridimensional. Más o menos les hago una referencia rápida. Esto de acá es una vista en planta. Tal cual, como dice su nombre, estamos viendo como si estuviéramos viendo de arriba hacia abajo. Una vista en planta, ¿no? Una vista en elevación sería esto de acá. Cuando lo vemos, como dice su nombre, en elevación, ¿no? Normalmente, cuando salimos a la calle, vemos todos los edificios en elevación. Eso se llama vista en elevación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vista en elevación, puede ser una vista frontal del proyecto, una vista lateral. Se suele referenciar muchas veces con respecto a una vista de elevación norte, elevación sur, haciendo referencia desde donde estás viendo el proyecto, ¿no? Elevación este, elevación norte, elevación oeste, elevación sur, por ejemplo. ¿Ya? Eso se llama vista en elevación. Si te das cuenta, una de las características de una vista en elevación es ver justamente los niveles, de los cuales también vamos a hablar de eso, no se preocupen. Y luego, también muy importante para la construcción, una vista de corte. Una vista de corte. ¿Cómo es una vista de corte? Un ratito voy a saltearme algo que recién les iba a enseñar obligatoriamente, pero solamente para explicarles, ¿no? ¿Qué cosa es una vista de corte? Un segundo, propiedades. Voy a habilitar aquí una herramienta que se llama caja de sección. Todo esto lo vamos a aprender después, ¿no? No se preocupen, ahorita solamente quiero que aprendan qué cosa es una vista de corte, ¿no? Una vista de corte es esto. Cuando literalmente parece que a la edificación la hubieran cortado como si fuera una torta, ¿no? Y estamos viendo justamente ese lado de ese corte. Esto de acá es básicamente una vista de corte. Es muy útil para ver algunos detalles, ¿no? Algunos detalles que se tenían. Por eso es de que, por ejemplo, esto de acá es un plano de arquitectura, ¿no? Esto de acá es un plano de arquitectura. En unas vistas, esto de acá es una vista en planta, por ejemplo, vemos la importancia de las rejillas. Las rejillas, también llamados ejes, mejor dicho, son ejes, ¿ya? Que conforman un concepto de rejilla, de rejilla. Entonces,
estas rejillas son muy útiles a la hora de ubicar, ¿no? Ubicar algunos elementos. Hay mayor facilidad. Por ejemplo, yo te digo el dormitorio ubicado entre el eje F y G. Obviamente estamos haciendo referencia a este dormitorio, no a este de acá, ¿no? Entonces, esa es la utilidad que se les da a las rejillas. Viendo aquí en esta vista, también tenemos lo que es un corte, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un corte BB. Seguramente en una vista en elevación, aquí tenemos justamente ese corte BB, ¿no? Aquí tenemos un corte AA, que vemos la edificación literalmente como si lo hubieran cortado, ¿no? Porque aquí estoy viendo por dentro la edificación. En cambio, esto es una vista de elevación, que lo vemos de afuera, ¿no? De afuera, cómo es elevación frontal, lateral, etcétera, ¿no? Y estas de acá son vistas de planta, son vistas de planta. Y además, aparte de todo esto, también podemos tener una vista tridimensional, ¿no? A, normalmente a una vista que convenientemente se perfila que nos muestra en perspectiva las tres dimensiones, también se le llama isométrico, ¿no? Un plano isométrico, que son muy comunes, por ejemplo, para las instalaciones de agua. Miren, por ejemplo, isometría agua potable en una edificación, ¿no? Entonces, los planos isométricos, por ejemplo, son en donde se puede observar las tres dimensiones, ¿no? Entonces, es como que lo vemos en perspectiva desde una esquina, así como esto, ¿no? Desde una, eso se llama vista isométrica. Esa vista isométrica resulta muy útil para entender todas las dimensiones, por ejemplo, para una instalación de agua, ¿no? Como lo que estamos viendo acá. En fin, entonces vamos a hacer un poco regresamos, ¿no? Esos son entonces lo que vamos a ver en arquitectura, en la pestaña de arquitectura. Luego tenemos la pestaña de estructuras. En la pestaña de estructuras vemos justamente el modelado de los elementos estructurales, ¿no? Viga, ¿no? Cuando aquí dice muro, hace referencia a lo que se le conoce como placa, ¿no? La placa es esta columna extendida, ¿no? Eso, o sea, un muro estructural, ¿no? Que por dentro tiene armado de acero. Pilar es la columna estructural propiamente dicha, y aquí lo que dice suelo hace referencia a lo que nosotros conocemos como la losa estructural, ¿no? Una losa estructural, que vemos que puede ser aligerada, maciza, nervada. Las vigas pueden ser peraltadas, chatas, ¿no? De conexión. Las columnas generalmente son rectangulares. Casi nunca cuadradas, ¿no? Tienen que ser rectangulares para aprovechar más del lado donde se tiene mayor inercia, que va a ser directamente proporcional a la rigidez. Muy útil, muy útil para prevenir, contrarrestar, ¿no? Las aceleraciones de los sismos. Cuando ya se hace una exageración de un lado de una columna, ya la columna se convierte en un muro estructural, ¿no? Un muro estructural básicamente es una columna ya con una dimensión mucho más alargada que la otra, ¿no? Entonces, esto sirve mucho para contrarrestar los sismos, ¿no? Los muros estructurales tienen mucha rigidez cuando viene un sismo. La idea es equilibrar en tu planteamiento estructural muros estructurales, tanto en lo que sería, viéndolo en planta, en el eje X y en el eje Y, ¿no? Porque uno nunca va a saber de dónde viene el sismo. El sismo no siempre va a venir de allá, a veces puede venir de allá, no se sabe en dónde puede ser el hipocentro, el epicentro de un desgaste energético, ¿no? Que genera un sismo. Después va a generar un conjunto de aceleraciones en el suelo que van a excitar a nuestra estructura. Ese es el término, por si acaso. ¿Eh? Cuando una estructura es afectada por las aceleraciones de un sismo, se llama, está excitada, ¿no?
una estructura, cuando está excitada, genera movimiento, ¿no? Movimiento, y ese movimiento puede lamentablemente, si es que entra en resonancia, porque ese movimiento tiene una frecuencia de vibración, una frecuencia de vibración. El sismo tiene otra frecuencia de vibración. Cuando coinciden esas frecuencias de vibración, se genera el fenómeno llamado resonancia sísmica, ¿no? Eso se ha aprendido de la peor manera en el sismo de México de 1985, ¿no? El 19 de septiembre de 1985 es recordado inefablemente como el sismo más traumante de la historia de México, ¿no? El terremoto del 85, en donde a nivel mundial todos hemos aprendido, lastimosamente con el ejemplo de México, este fenómeno de la resonancia sísmica, ¿no? Un sismo cuyas aceleraciones coincidan con la aceleración natural de vibración de la edificación, producen resonancia sísmica. A partir de este sismo cambiaron las normas sismo resistentes, no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, regresando a nuestro tema, aquí tenemos, ¿no? Los elementos estructurales. Muy importante es el tema de la cimentación, ¿no? La cimentación, zapatas aisladas, eh, cimientos corridos, losas estructurales. ¿Por qué? ¿En qué momento utilizamos? Bueno, eso ya les explicaré después, ¿no? No sé por qué me gusta detenerme tanto en la explicación. Voy a aprovechar porque miren, en, el curso no solamente es que aprendan a modelar, ¿no? O sea, esto no es un instituto técnico, aquí están estudiando ingeniería civil, así que mientras les explique de estructuras, obligatoriamente les tengo que hablar, aunque todavía no les toca, porque ustedes van a llevar el curso de concreto armado, curso de ingeniería sismo resistente, lo van a llevar después, pero por lo menos les tengo que dar una introducción, una noción para que se vayan familiarizando al tema, ¿ya? Así que si es que piensan que acá solamente van a aprender a modelar edificaciones, se equivocan. Vamos a aprender algo más, vamos a aprovechar el tiempo también para ir familiarizándonos a los sistemas constructivos, ¿no? Etcétera, etcétera, poco a poco. De vez en cuando se nos sale algún comentario, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos también, no faltaba menos, toda estructura nace de una cimentación, ¿no? El primer contacto con el suelo. Entonces, las cimentaciones obviamente se van a modelar de acuerdo a las características geotécnicas, ¿no? Esencialmente la capacidad portante del suelo. El suelo tiene una capacidad portante y por si fuera poco, la edificación tiene un peso. Toda esta edificación también se hace metrado de cargas, así como se hace metrado de materiales, de elementos, también en ingeniería sísmica se hace metrado de cargas, la estimación de cuánto pesa nuestra edificación. Entonces, supongamos que este edificio te pesa 80 toneladas, ¿no? O 180 toneladas. Tú ponte a pensar que 180 toneladas van a reposar sobre el suelo, ¿no? Entonces allí se podrían dar fenómenos como es el asentamiento, ¿no? Que literalmente el peso de tu edificio asiente el suelo, generando volteos y perjudicando la habitabilidad de tu edificación. Por eso es de que se hacen estudios de suelos para determinar la capacidad portante del suelo y ver cuánto va a resistir de peso. Entonces, en Lima tenemos la suerte de tener, con respecto a la capacidad de soporte, buenos suelos, ¿no? Tú aquí en Lima, en la gran mayoría de zonas aquí en Lima, tú haces calicatas. ¿Qué cosa es una calicata? Es un pozo de exploración, una zanja, haces una zanja y encuentras gravas, arcillas, suelos gravosos, no, perdón, arcillas no, quiten el término arcillas de la explicación. Encuentras gravas, encuentras arenas,
¿no? Entonces, estos suelos tienen muy buena resistencia, ¿no? Muy buena capacidad de soporte. En cambio, tú te vas a la sierra, ¿no? En Huancavelica, en Junín, en Cusco, escarbamos, queremos hacer nuestra cimentación y nos encontramos arcillas ya también, limos. ¿Cuál es el problema con las arcillas? Que tienen menor relación de soporte, ¿no? Tienen menor capacidad portante, menor capacidad de soporte, ¿no? A comparación de las piedras, las gravas. Entonces, a menor resistencia del suelo, tendremos, como es lógico, tener que hacer cimentaciones que tengan un mayor contacto con el suelo, ¿no? Mayor contacto con el suelo. Por eso a veces se opta por hacer una losa de cimentación, por ejemplo, es ocupar todo el área de contacto con el suelo, por ejemplo. Cuando no es necesario, cuando la edificación no pesa tanto y el suelo es muy bueno, simplemente optamos por zapatas aisladas, ¿no? Zapatas aisladas. Bueno, en su momento, cuando hagamos modelado de zapatas, probablemente la próxima semana, hablaremos más sobre el tema. Naturalmente, el concreto tiene que ser armado y para que sea armado necesita un refuerzo de acero dentro, ¿no? Es una bonita casualidad, una buena casualidad que el acero y el concreto tengan casi el mismo coeficiente de dilatación, ¿no? Lo que ha propuesto que desde hace más de 400 años el concreto armado sea la tecnología más usada. Hace 300 años ya el concreto armado viene siendo la tecnología más usada a la hora de crear estructuras por su relativo bajo costo, ¿no? Relativo bajo costo. Entonces, el acero, tiene interesantes características mecánicas a la tensión, ¿no? A la tensión. ¿Dónde está? No saben cuánto me estresa cuando suena el celular, me incomoda que suene el celular, pero no hay manera de ponerlo. Muy bien. Entonces, el acero tiene, a ver cómo les explico, el acero tiene interesantes cualidades de tensión, ¿no? La tensión es cuando ejerzo una fuerza para allá y otra fuerza para allá. O sea, trato de desmembrarlo, ¿no? Entonces, el acero se comporta muy bien ante la tensión. De hecho, tiene una resistencia a la tensión de 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, mientras más grueso sea el acero, va a soportar más tensión antes de llegar a su límite elástico, ¿no? Dentro de su límite elástico. Entonces, por otro lado, el concreto ya también tiene mucha fuerza, mucha resistencia a la compresión, que es exactamente lo opuesto a la tensión, ¿no? La compresión es cuando quiero literalmente apachurrar o aplastar un elemento. Lo estoy sometiendo a compresión, ¿no? El corte, el esfuerzo a corte ya también es cuando, digamos, esto lo tengo empotrado y aquí le someto una fuerza. Entonces, por corte, literalmente es como que lo quiero perforar, ¿no? O, digamos, para que entiendan, vamos a suponer que esto es una zapata y esto es una columna, mi dedo es una columna. Entonces, literalmente, la columna quiere perforar, es como que si quisiera perforar la zapata, ¿no? Eso se llama corte, ¿ya? La torsión es esto de acá. Pues imagínate, estás lavando ropa, entonces cuando haces así, cuando haces esto en la ropa, eso se llama torsión, ¿no? Entonces los elementos estructurales también a veces están sometidos a torsión, ¿ya? Entonces, por eso es de que el concreto armado combina muy bien resistencias a compresión, tensión. La tensión también se llama tracción, por si acaso, son sinónimos, tracción, tensión son sinónimos. Entonces, el concreto armado es muy resistente a la compresión, tracción, corte, a la flexión, que me he olvidado. La flexión es literalmente como si yo intentase romper, doblar mi celular. Imagínense que lo quiero doblar y se convierte, se arquea. Eso es la flexión. Entonces el concreto armado se comporta muy bien ante la flexión, ante la torsión, ante las fuerzas cortantes, momentos flectores, fuerzas axiales de compresión, tracción.
y es relativamente barato, ¿no? Necesitamos cemento Portland, agregados, agua y acero de refuerzo. Entonces, el cemento, el acero se vende igual que la Coca-Cola en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Por eso les digo que el concreto armado es la tecnología para crear estructuras más usada, ¿no? Más difundida. También hay otras tecnologías como es las estructuras de acero, ¿no? Que también no estamos todavía tan familiarizados, pero con estructuras de perfiles de acero también se puede generar estructuras. Pero esto ya demanda tener que soldar o unir con pernos y necesita un mantenimiento. En cambio, el concreto armado tiene una muy buena duración, un muy buen ciclo de vida, ¿no? Te puede durar 50 años, 70 años, por el mismo hecho de que también está protegido por un revestimiento y también por un tarrajeo y una pintura, ¿no? Que ya protege por dentro. Y por dentro tiene el acero y todo ello. Entonces también vamos a aprender a modelar el refuerzo de acero, ¿no? Refuerzo de acero. Aquí en la tercera pestaña justamente tenemos lo que les estaba hablando, ¿no? El acero, me refiero a las estructuras de acero. No confundir, por favor, el refuerzo de acero. El refuerzo de acero son las varillas, ¿no? No confundan, por favor, varillas de acero. Esto de acá es lo que hace interesante al concreto armado, ¿no? Las varillas de acero. Ya, no confundir las varillas de acero con las estructuras de perfiles de acero, ¿no? Con las estructuras de acero. Las estructuras de acero por sí solas pueden crear toda una estructura, ¿no? Inclusive de otras maneras, a lo mejor desde algún punto de vista más eficientes, también se puede hacer estructuras. Entonces, justamente aquí en la pestaña de acero hacemos referencia a todo lo necesario, ¿no? Conexiones, empotrados, placas de soldadura, tornillos, ya que las estructuras de acero se unen entre sí a través de tornillos y o soldaduras, ¿no? También necesitan a veces cortes, doblados, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos para modelar estructuras de acero. Los prefabricados. Los prefabricados es la tecnología de tener los elementos de concreto ya listos, ¿no? Premoldeados. Por ejemplo, el secreto del éxito de la construcción del hospital en 10 días en China. En China se ha construido un hospital en 10 días, ¿no? Y todo el mundo se preguntó, ¿y cómo lo han hecho? El secreto está en el uso de prefabricados. Entonces ya se tenían los prefabricados y literalmente lo único que han hecho es armarlos como si fueran legos, ¿no? Como si fuera un lego. Entonces, ¿cómo es una estructura? Un prefabricado. Un prefabricado de concreto ya es una estructura ya compuesta, ¿no? Ya prevaciada, ya fraguado, y ya tiene la resistencia indicada, ¿no? Entonces, simplemente unimos los elementos como si fueran estructuras de Lego, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo se hace un módulo de vivienda a partir de prefabricados, ¿no? Columnas y aquí una especie de tabiquería, ¿no? Tabiquería. Tabiquería es como se le llama a todo lo que cierra espacios arquitectónicos. Por ejemplo, la tabiquería más común son los muros de ladrillos, por ejemplo, ¿no? Aquí también tenemos un muro perimétrico conformado con columnas, pero todos estos a la vista son prefabricados, ¿no? Prefabricados. Hoy en día está muy de moda. Aquí tenemos, por ejemplo, prefabricados seguramente para un puente o para un canal, etcétera. Esto seguramente lo han visto en su curso de construcciones. Bueno, entonces, por ejemplo, algo muy peculiar, Pumapunku. ¿A ustedes les gusta la arqueología? En Bolivia hay una cultura que se llama Tiahuanaco, ¿no? Que es increíble, nos ha dejado estas estructuras. Y estas estructuras son un poco
peculiares, ¿no? Son difíciles de entender, porque da la impresión como si fueran prefabricados. Mira, parece como si las hubieran amoldado. Estos elementos parecen prefabricados, ¿no? Pero estos elementos lamentablemente no se pueden datar, porque no, tú no le puedes poner carbono 14 a la... Tú no le puedes poner carbono 14 a las piedras, entonces es imposible saber cuándo han hecho esto, ¿no? Pero aparentemente esta cultura altiplánica, ¿no? Conocí el concepto de moldear un tipo de material aglomerado, ¿no? Porque es muy interesante. Esto no parecen piedras que las han moldeado, sino parece como si hubieran vaciado concreto, ¿no? Como si hubieran hecho un encofrado y hubieran vaciado concreto, ¿no? Entonces, por allí se están haciendo investigaciones para determinar si es que realmente esta civilización sabía o tenía de alguna manera conocimientos empíricos de aglomeración de áridos a través de un aglutinante, ¿no? Como puede ser material volcánico. El mismo concepto por el cual los romanos, por ejemplo, crearon canales de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, es muy interesante. Estos parecen prefabricados. Muy interesante, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente todo un apoyo para crear prefabricados en el Revit. Aquí lo que dice sistemas hace referencia a lo que nosotros conocemos como instalaciones, ¿no? Instalaciones. No es ampliamente usado en el Perú, pero en Europa se toma muy en cuenta lo que es las instalaciones relacionadas a la climatización, ¿no? Ductos de ventilación, ductos de aire acondicionado, ¿no? En donde transcurre a través de un motor, transcurre aire, ¿no? Entonces necesitan ductos que pasan a través de la edificación, ¿no? Uniones de ductos, flexibles, etcétera, terminales de aire, ¿no? Luego tenemos, bueno, esto de fabricación se refieren a piezas, ¿no? El ducto de ventilación. Generalmente en centros comerciales van a ver esto más que todo, ¿no? Estos ductos de ventilación en los techos, ¿no? Obviamente no lo van a ver allí en el cielo raso porque nosotros vemos, en centros comerciales vemos un falso cielo raso, ¿no? Que tiene un terminal de aire y por allí se da una ventilación, ¿no? Ventilación, pero por dentro hay todo un sistema en donde transcurre el aire. Ahora, este aire es refrigerado, ¿no? Refrigerado a través de motores que para tener mayor eficiencia, para que no sea muy costoso, ¿no? La operación de esta tecnología, normalmente funcionan a gas, ¿no? Entonces, de esa manera ventilamos nuestros ambientes, nuestros espacios. Lamentablemente en el Perú esta tecnología no es ampliamente utilizada porque lastimosamente los peruanos no tenemos, a pesar de tener el recurso natural, el gas, no tenemos el lujo de tener todo el mundo acceso domiciliario a gas, ¿no? Son pocos los barrios, las zonas que tienen ese acceso, pero el resto del Perú no tiene esa facilidad. En cambio, en Europa ya es algo muy común, ¿no? Tener instalación de gas, ductos de ventilación, tener instalación de gas tanto para uso de cocinas, tanques calentadores o para la misma ventilación es algo muy común, ¿no? Es como tener instalación de agua, desagüe, luz, etcétera. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, bueno, equipos mecánicos, ¿no? Vamos a ver los ascensores, por ejemplo, son equipos mecánicos, ¿no? Entonces, no es la gran cosa aquí el modelado, simplemente hay que encontrar la familia, ¿no? Recuerden, otra vez digo familia, y digo entre comillas porque no estoy hablando de su familia, tranquilos, sino la familia son los elementos propios del Revit, ¿no? Por ejemplo, para que me entiendan, porque parece que puede ser un poco difícil de explicar. Esta ventana de acá, si yo le doy clic y veo sus propiedades, vista, digamos, propiedades, ¿no? Veo que se trata de una ventana, pero esta ventana es un elemento que pertenece a una familia
a la cual yo puedo modificar sus dimensiones. Puedo crear una ventana que sea más angosta, más ancha, o le puedo cambiar en vez de que sea con marco de madera, que sea con marco de aluminio. Entonces, todo eso lo voy a hacer modificando la familia en sí, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando digo familia, a el elemento que puede ser susceptible a modificaciones. Entonces, regresando a sistemas, ahí tenemos equipos mecánicos, ¿no? Que básicamente son familias, elementos que en el Internet hay para descargarse familias, ¿no? Te puedes descargar familias de refrigeradoras, ascensores y los incorporas a tu modelado. Aquí, por ejemplo, ahí tenemos toda una paleta llamado fontanería y tuberías. Fontanería es un término que más utilizan los españoles. Aquí en el Perú no solemos utilizar el término fontanería, ¿no? ¿Qué cosa es la fontanería? Es lo que nosotros conocemos como gasfitería, ¿no? Sanitarios, aparatos sanitarios. Los aparatos sanitarios necesitan tuberías, ¿no? De agua, de desagüe, agua caliente, agua fría, tuberías de PVC, PVC SAP para agua, PVC sal para desagüe, ¿no? Entonces, aquí vemos todo lo que es tuberías, accesorios como codos, codos en 45 grados, codos de 135 grados, de distintos diámetros. Para abastecimiento de agua, por ejemplo, manejamos media pulgada. Para desagüe manejamos 2 pulgadas en lavamanos, 4 pulgadas en inodoros y uno general de 6 pulgadas, ¿no? Que garantiza en este caso, desabastecimiento o escorrentía de las aguas domésticas de nuestras edificaciones. Necesitamos también accesorios, válvulas, medidores, todo eso, ¿no? Y obviamente necesitamos los aparatos sanitarios propiamente dicho, ¿no? Que aquí le llaman instalación de fontanería. Repito, fontanería es lo que nosotros, lo que se conoce técnicamente como sanitarios, ¿no? En nuestro país también lo decimos mal, porque en nuestro país decimos gasfitería, lo cual de alguna manera también es incorrecto. No deberíamos de llamar gasfitería, pero verán que es parte del argot, ¿no? Es parte del lenguaje coloquial de nuestro medio, ¿no? Aparatos sanitarios, tales como inodoros, tinas, lavamanos, lavaderos, etc. El tema del rociador también es un aparato de prevención de incendios, ¿no? De incendios. Tienen unos sensores que detectan humos y apenas detecta fuego. Eh, Existen también las edificaciones por norma pueden tener todo un sistema de agua contra incendio, ¿no? Un sistema aparte de que en el caso de que se encienda una alarma de fuego, inmediatamente los rociadores se activan y botan el agua. Muy bien, aquí también tenemos la paleta de electricidad, ¿no? Los cables eléctricos también pasan a través de tubos, ¿no? Tubos de PVC, PVC cell, ya también se les llama a ese tipo de tubos. Eso lo habrán visto en materiales de construcción. Tubo PVC sal, PVC staff, PVC cell, polietileno, ¿no? O polivinílico. ¿Qué cosa es el PVC? El PVC es, no estoy hablando de la pasta básica de cocaína, por cierto, estoy hablando de cloruro de polivinilo, ¿no? Cloruro de polivinilo. Es hasta el día de hoy la tecnología que usamos para nuestras tuberías. Tuberías, ¿no? Hasta básica de cocaína. Muy bien. Regresando al tema, nuestros cables tienen que ir en tubos, ¿no? También tenemos equipos eléctricos, ¿no? Interruptores, dispositivos como interruptores, datos, iluminación, toma corrientes, etcétera. Todo lo que ahí veamos por conveniente. Bueno, aquí tenemos la pestaña de insertar. Muchas veces nos va a resultar muy útil, vincular otras extensiones de archivos, como por ejemplo un AutoCAD. En el AutoCAD a lo mejor tenemos un levantamiento topográfico en el Civil 3D o en el AutoCAD, entonces podemos vincular esa topografía, ¿no?
y modelar nuestra topografía a partir de esa importación. O podemos importar un archivo en AutoCAD. A lo mejor tengo un plano en AutoCAD, el arquitecto me ha dado los planos en AutoCAD, ¿no? Porque él no sabe Revit, entonces yo los paso al Revit y los modelo en el Revit, ¿no? A partir de literalmente como si estuviera calcando, ¿no? Entonces todo eso es posible a través de la importación de un archivo CAD o vinculación de un archivo CAD, otros archivos Revit, lo que le estaba diciendo a su compañera. A lo mejor dos personas pueden trabajar al mismo tiempo, uno avanza en su computadora y el otro para abrir se puede vincular ese archivo Revit y modelar. Uno puede modelar las estructuras y el otro modela la arquitectura, ¿no? Entonces, para modelar estructuras, lo puedes hacer a través de vincular un archivo de estructuras, por ejemplo, y encima de eso, un archivo de arquitectura y encima de eso modelas las estructuras, ¿no? Entonces, vienen resultando muy interesantes estos archivos de mucha ayuda. Vincular un IFC a alguien que se le haya ocurrido modelar en otro software, entonces le pides que lo guarde como extensión libre IFC y lo vas a abrir, digamos, un modelo hecho en Archicad o en el Allplan, lo abres gracias a la extensión IFC. IFC. En la pestaña de anotar tenemos todo lo referente a lo que va a ser generar cotas, ¿no? Símbolos, anotaciones, detalles en el dibujo o en el modelado que deseemos hacer, ¿no? Este concepto de crear cotas, ¿no? Son longitudes entre espacios, ¿no? Es muy útil para saber las dimensiones de los espacios, por ejemplo. Normalmente los planos son acotados, ¿no? La pestaña de analizar, como dice su nombre, hace referencia a todo lo que es el análisis, ¿no? Inclusive aquí pretende generar un preconcepto de análisis estructural, aunque no es lo recomendable, ya que el Revit no es un software propiamente de análisis estructural, ¿no? Es un software de modelado, pero aquí ya te va ayudando o proponiendo el uso, por ejemplo, de plantear cargas, ¿no? De plantear condiciones, combinaciones de carga, lo cual no lo recomiendo porque es mucho mejor hacer eso ya en softwares de análisis estructural, ¿no? Lo mismo con herramientas de modelos analíticos relacionados a las estructuras. Esto ya también es análisis de espacios y zonas para ver la eficiencia del área, de los ambientes y su eficiencia para la transitabilidad, ¿no? Lo que es el diseño arquitectónico, reglamentos de arquitectura, decretan, ¿no? Áreas mínimas que debe de tener los espacios como un dormitorio, ¿no? Eh, Aquí tenemos muy interesante para hacer análisis de cantidades. Esto es muy útil a la hora de generar lo que nosotros conocemos como los metrados, ¿no? No solamente vamos a tener la opción en el Revit de modelar una edificación, sino también de saber cuántos metros cúbicos de concreto hemos modelado, cuántos metros cuadrados de tarrajeo tenemos acá, cuántos metros cuadrados de asentado de muro, etcétera, etcétera, ¿no? Cuántos metros cúbicos de concreto tenemos en la cimentación, en la primera losa, en la segunda losa, todo eso lo vamos a obtener con este análisis de cantidades, ¿no? Que lo vemos en tablas de planificación. Así es como le llama el Revit a lo que nosotros conocemos como metrados. Aquí tenemos comprobación de las instalaciones, ¿no? Cuando modelamos, por ejemplo, una instalación de agua, somete a prueba una simulación de si es que está todo. Una instalación de agua es en esencia un sistema cerrado, ¿no? Las únicas salidas que tiene son en los aparatos sanitarios. Entonces aquí puede hacer una chequeada o te puede advertir, mira, aquí tienes una tubería que está suelta, ¿no? Que está suelta. Entonces, ¿por dónde va a pasar el agua? Algo por allí te va a advertir este tipo de análisis.
Aquí ya tenemos análisis más profundo, arquitectura profunda relacionado a la optimización de la energía, ¿no? Hacer los cálculos o las estimaciones de tu edificación de acuerdo a la ubicación geográfica, de dónde está ya la orientación con respecto al sol, cómo va a ser sus necesidades energéticas, ¿no? Cuántos kilowatts de energía eléctrica vas a consumir probablemente durante el año, ¿no? Y a lo mejor tratar de mejorar tu diseño arquitectónico en pro de tener mayor eficiencia energética. Como les digo, esto ya es un tema de arquitectura avanzada, ¿no? Nosotros lo podemos saber solamente como cultura general, pero no conocemos mucho. Es un tema muy amplio y muy importante, obviamente, en favor del medio ambiente, ¿no? Aquí te ofrece unos, por cierto, se les suele llamar plugin, un plugin. Tengan mucho cuidado porque la gente le llama plugin, plugin. Cuando escuchan que alguien dice plugin, lo está pronunciando incorrectamente. Un plugin es un aditivo, es una extensión que ayuda a generalmente tener una interacción con otro software, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un plugin de exportación de la estructura, por ejemplo, a un análisis estructural en la nube. Eso se los voy a explicar en su momento. Pero para que se hagan una idea, esto de acá es una paleta complementaria para llevar los datos de tu edificación a una página web en donde te estiman y te hacen un análisis estructural en línea. Nada más. La pestaña de masa y emplazamiento. La masa hace referencia al modelado de toda la edificación, ¿no? Como una masa tridimensional. Resulta muy útil, por ejemplo, a la hora de generar edificaciones, por ejemplo, se pueden modelar como una masa. ¿Cómo es eso de modelar como una masa? Fíjense ahí la imagen referencial. Creamos una masa tridimensional y a esa masa tridimensional simplemente le asignamos niveles, ¿no? Pisos. Entonces, una manera muy eficiente y muy fácil de modelar rascacielos, ¿no? Generalmente estos edificios grandes tienen una forma determinada. Entonces, esto no es de mucho uso en nuestro medio porque nadie tiene la suerte de estar modelando edificios rascacielos, ¿no? Pero por si acaso allí se tiene la opción de modelar masas, que es un conjunto tridimensional, una forma tridimensional, ¿no? Creamos formas tridimensionales como cilindros con excentricidades y a eso simple y llanamente le asignamos niveles, ¿no? Una manera más práctica en vez de estar modelando piso por piso. Luego, bueno, aquí, por ejemplo, asignar pisos a cada masa, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ahí en la imagen referencial se tiene una forma tridimensional y a esa forma tridimensional se le ha asignado niveles. Luego tenemos lo que es emplazamiento, hace referencia al entorno de la edificación, ¿no? Una edificación está rodeada por un entorno, ya sea urbano o geográfico, ¿no? Geográfico. Y justamente esta geografía puede ser un componente de un levantamiento topográfico. Un levantamiento topográfico, una topografía que nosotros podemos crear punto a punto o simple y llanamente importar un archivo de AutoCAD, un levantamiento topográfico o un archivo de Civil 3D que ya tiene los puntos de nuestro levantamiento topográfico. Eso lo vamos a ver, vamos a hacer topografías la próxima clase, ¿no? Además, un entorno de nuestro proyecto puede tener algunos componentes como árboles, un río, ¿no? Etcétera, etcétera, un cerco perimétrico, componentes que adornan nuestro entorno, ¿no? También aquí una herramienta para crear componentes de aparcamiento, ¿no? Estacionamientos. En la pestaña de colaborar vemos herramientas. Como ya les he debido haber explicado, la metodología BIMS es un trabajo colaborativo. O sea, permite que un arquitecto, un estructural, un sanitario puedan trabajar al mismo tiempo en un solo proyecto.
Entonces, para que esto se dé, se deben de dar una estrategia de colaboración, ¿no? Que dos personas trabajen en el mismo archivo al mismo tiempo, teniendo uno la oportunidad de modelar la arquitectura, el otro las estructuras, el otro las instalaciones. Entonces, estas herramientas de colaborar y subproyectos permiten esa capacidad, ¿no? La opción de supervisar, ¿no? El avance de las otras disciplinas y ver cómo chocan con nuestra disciplina. Por ejemplo, normalmente la arquitectura manda en los proyectos de edificación. Si un arquitecto quiere que el entrepiso sea de 3 metros, entonces el estructuralista tiene que prever columnas de 3 metros de altura también de entrepiso entre nivel estructural a nivel estructural. Entonces, para eso ya debe de prever las condiciones de refuerzo, ¿no? Para soportar las cargas de la arquitectura que en este caso el arquitecto ha propuesto. Entonces, cuando al arquitecto se le ocurre mover un eje, un nivel, modelar la estructura también tiene que estar preparada y tiene que ser conocedora de ese cambio, ¿no? Por eso estas herramientas de coordinación, para trabajar al mismo tiempo y tener conocimiento de qué cosa estás modificando para que yo también lo vea en mi diseño. Lo mismo con las otras especialidades, como instalaciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a... Aquí en la pestaña de vista hacemos referencia a justamente lo que vemos, ¿no? Eh, Aquí vemos visibilidad, gráficos, podemos hacer un filtrado, ¿no? A lo mejor no quiero ver estos niveles, entonces aquí podemos modificar lo que queremos y no queremos ver, ¿no? Aquí también todo esto lo vamos a aprender durante el curso, ¿no? Aquí hay opciones de renderización, ¿no? Los renders son una herramienta muy potente para comercializar proyectos, ¿no? Render de Una renderización permite visualizar, tener una imagen referencial de lo que vendría siendo el proyecto. Ni siquiera lo hemos construido, pero con tal de haberlo construido en la computadora ya se puede generar un render que es una imagen realista, ¿no? Estos renders tienen muchos propósitos en lo que es el mundo comercial, ¿no? Como todo entra por los ojos, entonces ayuda a tener una mejor posibilidad de comercializar estas unidades, por ejemplo, de departamentos o de simplemente mostrar a los clientes cómo va a terminar siendo el diseño final del proyecto, ¿no? Cómo se va a ver de manera realista el proyecto, antes de construirlo, claramente. El Revit no es un software especializado en crear renders, pero tiene lo suyo. Tiene lo suyo, allí tiene unas herramientas para crear renders, ¿no? Esto es el botón para ver justamente la vista en 3D, que es en la que estamos acá. Por cierto, aprovecho para indicarles por ahora, con la ruedita del mouse acercan y retroceden la vista, ¿no? Con la ruedita del mouse. Seguramente ustedes lo están haciendo ahora junto conmigo. Se acercan, retroceden, totalmente fácil. Ahora, si tú aprietas la rueda del mouse sin soltar y mueves el mouse, entonces tienes un efecto de paneo, ¿no? De pan. No me refiero al pan que comemos, sino pan es de paneo, ¿no? De que lo mueves así. Repito, aprietas la rueda del mouse y mueves el mouse. Mueves el mouse, entonces tienes este efecto de paneo. Todas estas cosas que les estoy explicando solamente se pueden ver en el 3D, porque en una vista en 2 dimensiones también se puede hacer un paneo, pero no se va a poder hacer esto de acá. ¿Qué cosa es esto de acá? Que solamente se puede hacer en el 3D, en una vista en 3D. ¿Cómo sé que esto es una vista en 3D? Porque aquí dice 3D, ¿no? Aquí en la zona de trabajo. No confundir con una vista en 2 dimensiones, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Por ejemplo, aquí, esto es una vista en 2 dimensiones, ¿no? En una vista en 2 dimensiones se puede hacer el paneo, se puede acercar y retroceder la vista, pero no se puede hacer esto último que les había explicado. Por cierto, fíjense cómo se crean pestañas acá, ¿no? Pestañas de vistas. Aquí el 3D y aquí una vista de planta, ¿no? En este caso de un nivel 1. En el 3D es en donde puedo hacer esta operación. ¿Cómo hago esta operación?
aprieto al mismo tiempo Shift y al mismo tiempo aprieto la rueda del mouse. Entonces, ahora muevo el mouse y tengo esta facilidad de verlo por acá, por abajo, ¿no? Mucho más interesante. Avanzo, retrocedo. Ustedes ya se van a acostumbrar y esto lo van a hacer hasta sin que se den cuenta, no se preocupen, ¿no? Pero repito, aprieto sin soltar Shift. Shift es ese botón que está debajo de mayúscula, ¿no? Shift, esa flechita hacia arriba. Luego aprieto al mismo tiempo la rueda del mouse y puedo visualizar así. Esto solamente se logra en una vista en 3D. Si haces la misma operación en una vista bidimensional, no pasa nada, porque no está, solamente veo en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, regresando, aquí vemos el 3D. Fíjense, acá tenemos opciones de ventanas, ¿no? Ahora que justo yo tengo 2 ventanas, ¿no? Tengo la ventana del 3D y la ventana del nivel arquitectónico. Antes de eso les voy a explicar mejor interfaz de usuario, ¿ya? Interfaz de usuario. En interfaz de usuario veo lo que tengo y no tengo prendido. Yo por lo general siempre les aconsejo, casi todo el mundo, todos los que operan este software, siempre tienen prendido la paleta de propiedades. Así que lo vamos a encender. Propiedades. Esta es la paleta de propiedades. Y también siempre tenemos encendido la paleta de navegador de proyectos. Navegador de proyectos. ¿Ya? Entonces, siempre procuren tener navegador de proyectos y propiedades habilitado, visible todo el tiempo. Muy bien. Vemos que propiedades lo podemos, si es que apretamos propiedades sin soltar y lo arrastramos, lo podemos ubicar también estratégicamente acá, digamos, ¿no? Miren, allí. Entonces, aquí tengo navegador de proyectos y abajo propiedades. O navegador de proyectos me lo llevo ya también a la izquierda. Eso depende mucho de la costumbre de las personas. Por ejemplo, hay gente que trabaja también en monitores amplios, entonces se dan el lujo, como tienes un monitor grande, te das el lujo de poner una de estas paletitas por debajo de la otra, ¿no? Y tienes espacio para revisar esto y encima tienes un gran espacio de trabajo. Yo como estoy en una pantalla, en un monitor pequeño, yo ya me he acostumbrado por defecto. Mi costumbre es trabajar de esta manera. La paleta de propiedades a la izquierda y la paleta de navegador de proyectos a la derecha. Esa es mi costumbre. He visto otros que hacen al revés, que la paleta de navegador de proyectos lo ponen a la izquierda y propiedades a la derecha. Bueno, eso ya es el gusto de cada uno. Tampoco no les quiero, eh, no les quiero implantar mi costumbre, ¿no? Pero yo acostumbro a trabajar, no sé, ya me he acostumbrado con propiedades a la izquierda y navegador de proyectos a la derecha. Ahora, cuando trabajo en un monitor grande, suelo poner el navegador de proyectos debajo de propiedades, ¿no? Lo suelo poner debajo porque como es un monitor grande, esto ya lo veo todo, ¿no? Y esto lo veo más grande y tengo mucho más espacio para visualizar mi proyecto, ¿no? Entonces, trabajen como ustedes vean por conveniente, pero siempre tengan habilitado propiedades y navegador de proyectos. Entonces, ahora justamente en navegador de proyectos vemos las vistas que tenemos, ¿no? Tenemos planos en planta, ¿no? Aquí tenemos vistas, tenemos planos en planta, planos de techos o cielos rasos y la vista en 3D. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita tengo abierto el nivel arquitectónico 1 y el nivel 3D. Si quiero, puedo abrir. Fíjense, también tengo alzados. ¿Qué cosas son los alzados? Son lo que se entiende como vistas de elevación. Por ejemplo, quiero abrir un alzado este. Aquí está la vista de elevación de este y un alzado oeste. Entonces, fíjense que tengo 4 ventanas abiertas, ¿no? De nuestro proyecto. ¿Qué pasa si yo utilizo esta opción de vista de mosaico? ¿No? Entonces, fíjense cómo veo las 4 vistas al mismo tiempo, ¿no? O simplemente vista de fichas y retomo a esto. Para pasar de uno a otro, con Control Tab paso de uno a otro, ¿no? Control Tab. Si yo aprieto el comando WT, otra vez se vuelve en vistas de mosaicos. Entonces, vistas de mosaico también se puede resumir con el comando WT.
¿no? Y vistas normales con el comando TW. Mira, T y W aprieto y otra vez se vuelve en vista de fichas, ¿no? En fin, aquí tenemos también más directo pasar de uno a otro, ¿no? Bueno, ya por costumbre van a acostumbrarse a utilizar Control Tab, o a veces si es que están trabajando solamente en dos, utilizan WT y trabajan viendo dos vistas al mismo tiempo, que puede resultar conveniente en algún momento, ¿no? En algún momento. Bueno, luego tenemos la pestaña de gestionar, ¿no? Que ve todo lo que es la información, configuraciones, ¿no? De nuestro proyecto, del software, etcétera. Ubicación, por ejemplo, del proyecto, ¿no? Las coordenadas de nuestro proyecto. Poco a poco vamos a ver eso. Ese tema del Dynamo es la programación, ya que el Revit se puede programar, ¿no? Los comandos y los procesos se pueden programar. Esto ya es muy avanzado, ¿no? Lo podemos ver, les puedo explicar después, al final del curso. Luego tenemos la pestaña de complementos, aquí tenemos unos plugins, ¿no? Algunas cosas ahí que faltaba que no había dónde acomodarlos y lo acomodan aquí en complementos. Aquí modificar es la última pestaña, una general, ¿no? Siempre en todo software de modelación necesitamos herramientas de copiar, pegar, mover, cortar, copiar, offset, ¿no? Mirror, la herramienta de generar espejo, mirror, ¿no? Lo que en AutoCAD conocen como mirror, girar, rotar, borrar, suprimir, bloquear, medir, etcétera. Algunas cositas, ¿no? Que nos sirven ahí como una cajita de repuestos, siempre para alguna cosa, ¿no? Que nos apoyan para el diseño. Muy bien. Aquí esto no es como en el AutoCAD en donde generamos una línea, dibujamos líneas, no. Aquí en vez de dibujar líneas, dibujamos muros, dibujamos pisos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ese mismo dibujo necesita, ese mismo modelo necesita a veces algunas herramientas como moverlo, copiarlo, replicarlo, rotarlo. Y todo eso ya se van a acostumbrar poco a poco a trabajar con puro comandos, ¿no? Por ejemplo, para mover, comando MB, copiar comando CO, rotar RO. Eso ya van a ver cuando aprendamos a modelar, les voy a enseñar yo cómo lo hago, ¿no? Y ustedes van a aprender al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, esa es la introducción al software